Hola chiquillos, Dios les bendiga mucho en este día que podemos compartir un día más, tener vida y salud, que en este tiempo es vital, súper importante, y todos queremos que nuestros seres queridos estén bien. Y yo sé que todos lo estamos cuidando en casa. Es triste no poder verlos, no poder estar ahí, poder sentirlos, poder escucharlos frente a frente. Pero sabemos que en todo esto siempre está Dios. Y lo que estamos aprendiendo es que la iglesia está unida en este momento, unida en oración, buscando el rostro del Señor para que Él responda y pueda dar una pronta salida a lo que estamos viviendo, a esta enfermedad que se ha apoderado del mundo. Pero sí, nosotros como hijos de Dios tenemos claro que esto no tiene más poder que Él es todo suficiente y que Él es poderoso y que Él nunca los va a fallar. Bueno, aquí estoy en la oficina. Me tomé este ratito para poder compartirles. Les quiero mostrar un poco para que conozcan cómo es. Bueno, ese es mi puesto de trabajo. Y atrás está mi compañera, allá atrás se sienta mi jefa y por allá se sientan dos compañeras más. Y bueno, en esta oficina llena de papeles laboro yo. Bueno, chiquillos, como les decía, estoy contenta de poder compartir con ustedes hoy día y tener esta oportunidad. Me gustaría poder leerles Segunda de Crónicas 20, que habla acerca del rey Josafat y de las medidas que él tomó en un momento difícil de la vida, que quizás lo podemos traer a nuestro tiempo. Lo que estamos viviendo y enfrentando hoy día no es fácil, es súper complicado, pero nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos fe, y ese es nuestro deber, bendecir a otros, darle esperanza, aunque para nosotros a veces sea difícil, pero no estamos solos, está el Señor. Aunque no lo veamos, aunque dejemos de esta tierra, el Señor va a seguir con nosotros, porque Él es eterno. Desde el momento en que lo reconocimos en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, Él vive y reina por siempre. Hay un pasaje muy lindo en Juan, que en este momento no lo tengo acá, pero dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, podemos decir que desde que lo conocemos a Él, conocemos la vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, chiquillos, y para comenzar voy a leer un poco para que contextualicemos la historia y la podamos comprender. Como les dije, está en Segunda de Crónicas 20 y dice así: tiempo después, los moabitas y los amonitas y algunos de los meunitas declararon la guerra a Josafat. No faltó quien le diera aviso a Josafat y le dijera: del otro lado del mar y de Siria vienen a atacarte un gran ejército, ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Egadi. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda del Señor. Y Josafat se puso de pie en el templo del Señor, delante del atrio nuevo, y ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios de los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones, y en tus manos están las fuerzas y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra, y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Ellos la han habitado y en ella
te han edificado un santuario en tu nombre, han dicho, si alguna vez nos sobreviene algún mal, o se los castiga con la espada, o la peste, o el hambre, los presentamos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y claramente a ti, por causa de nuestras aflicciones, tú nos oirás y nos salvarás. Mira ahora a los amonitas y a los moabitas, mira a los del monte de Seir, por cuya tierra no dejaste pasar a Israel, cuando venía de Egipto, tú nos apartaste de ellos para que no los destruyéramos. Y ahora ellos nos pagan tratando de arrojarlos de la tierra que tú nos diste en propiedad. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarlos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Y me voy a saltar al 15, donde Dios responde esta oración que Josafat estaba haciendo junto al pueblo. Y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchenme tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Disculpen el ruido. Para poder contextualizar un poquito la historia de Josafat, me gustaría explicar un breve resumen para que podamos entender un poco más la Biblia cuando la leamos, porque cuando lo encontramos con los libros de jueces, de reyes y de crónicas, a veces es un poco difícil entenderlo si no comprendemos la historia. Primero, hay que notar que en el tiempo de jueces, el pueblo quería ser gobernado igual que los demás pueblos que no tenían a Dios. Es decir, querían ser gobernados a través de reyes que gobernaran. Si hoy día les puede parecer parecido, presidentes, llamémoslo. Pero Dios no quería que fuera liberado por ellos, sino querían que fuera liberado por Dios mismo el pueblo. Fuera un pueblo teocrático, que Dios gobernara. Pero el hombre no quiso eso y quiso que gobernaran estos reyes. ¿Y qué pasó? En el tiempo cuando murió el rey Salomón, yo sé que muchos lo conocen, era hijo de David. Y Salomón, al morir, dejó a su hijo Roboam. Y en este periodo se dividió Israel. El pueblo de Dios, Israel, se dividió. Y al dividirse el pueblo de Dios, tenemos dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. ¿Y por qué se dividieron? Por un hecho de que Roboam, el hijo de Salomón, no se dejó aconsejar por Dios, sino fue aconsejado por personas con menos experiencia quizás que él para gobernar, por sus amigos. Por eso él se dejó llevar, y muchos de sus amigos no conocían a Dios. No se dejó guiar por los consejeros del pueblo, sino por Dios. Bueno, pero no voy a entrar tan profundo ahí para no confundirlo ni nada. La cosa es que en ese punto se dividió el reino, porque Roboam tomó malas decisiones, y al dividirse el reino, tenemos el reino del norte y el reino del sur. Y hoy día yo les voy a hablar no del reino del norte, sino del reino del sur. Este reino se dividió norte, sur. Ya. Entendiendo eso, cuando leamos la Biblia lo vamos a encontrar con el reino del norte, que es el reino de Israel, que muchas veces lo van a llamar, y le llaman reino del norte para poder dar a conocer que el pueblo de Dios se dividió. Y también encontramos el reino del sur,
y que también lo vamos a encontrar con el nombre de Judá. Entonces, Josafat era un rey del sur, y del reino del sur fue el que prevaleció, y del cual vino el linaje, que dice que de la raíz de David iba a venir el linaje del pueblo de Dios, y de ahí iba a nacer Jesús. Entonces, por eso es importante que entendamos la división de estos reinos. Y el reino, en cierto modo, el linaje del reino del sur de Judá permaneció hasta Jesús, pero no hacia el reino cayó, porque como sabemos, esta tierra no fue hecha para ser gobernada por hombres, sino por Dios mismo. Entonces, entendiendo eso, podemos ver que vinieron a Josafat y le dijeron que los moabitas iban a tener guerra con él. Entonces, él fue un hombre avisado. Y siendo un hombre avisado, ¿qué hizo? Lo primero que él hizo, él reunió al pueblo. No lo hizo solo, sino al gobernar, dijo: yo necesito al pueblo de Dios conmigo, yo necesito que ellos ayunen. Si leen en el versículo 1 y 2, se van a dar cuenta de esto. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que Josafat no podía librar esta batalla sola, sino con el Señor, podemos encontrarle, y yo le puse un título a esta reflexión, y es Reconexión, enfrentando gigantes. Si bien hoy día también podemos estar enfrentando muchos gigantes en nuestra vida, en nuestra familia, en el colegio, en el liceo, en la universidad, todo en nuestro trabajo, donde los movemos, siempre estamos enfrentando gigantes. Y yo quiero que veamos y observemos la historia de Josafat, cómo él enfrentó a este gigante tan grande, una guerra con dos bandos, y ellos, un pueblo menor, no podían contra esta guerra. ¿Y qué hizo Josafat? Josafat lo primero que hizo, reunió al pueblo, se dio cuenta que no podía solo. O sea, nosotros hoy día tampoco podemos solos. Necesitamos estar unidos más que nunca en este momento. Josafat fue un hombre inteligente y usó lo que Dios le había entregado y lo tomó como ejemplo. Tomó como ejemplo lo que sus padres le habían enseñado, que había un solo Dios verdadero, un solo Dios que reinaba. Y es por eso que me gustaría que viéramos el primer punto. Reconocieron. Si bien es algo súper importante, porque vamos a ver los versículos donde Él reconoce: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Reconoció que hay un Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Un Dios todopoderoso, un Dios capaz de cambiar su situación. Un Dios que tenía todo el poder contra estos dos ejércitos, contra uno, contra el rey Josafat y su pueblo, el reino del sur. Y si bien vemos que es difícil humanamente, pero él lo que hizo fue reconocer primeramente a Dios. Reconocer que Dios era el pilar para vencer esta batalla. Reconocer que necesitaba estar unido con el pueblo. Reconocer que como Dios no hay, que Él domina sobre todos los pueblos, sobre todos los reinos, sobre toda nación. Hoy día es lo mismo. Él reina sobre todo. Sobre todo reina nuestro Dios y Padre. Sobre todo Él está reinando hoy día. Quizás podemos ver caos en este mundo, pero si lo humillamos, pero si buscamos su presencia, vamos a ver que Él es sobre todo reino, sobre toda nación. Como cantamos una canción en la iglesia: sobre todo reino, sobre toda nación, Él gobierna y Él es rey. Entonces me gustaría que pudieran visualizar eso en su mente. Piensen cuando leemos Salmos, cuando vemos cuando el rey David enaltece a Dios, que le dice que es sobre toda la creación, que no hay sobre él nada. Y reconocieron eso. Y también reconocieron dos cosas. Reconocieron que como Dios no había, que Él gobernaba sobre todo, pero también reconocieron sus promesas. Como podemos ver en el pasaje, en el verso 7 dice:
Tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se las diste para siempre a los descendientes de Abraham tu amigo. Ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. Han dicho, si alguna vez los sobreviene algún mal, o se los castiga con la espada o la peste, o se los castiga con la espada o la peste o el hambre, los presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo. Y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y los salvarás. Vemos que Josafat sabía bien la historia y conocía lo que Dios había hecho con Abraham. Y yo sé que cada uno de nosotros, tú y yo, conocemos lo que Dios ha hecho en la vida de Abraham. Al leer Génesis nos damos cuenta, o lo hemos escuchado, si no tenemos tanta noción de esto, pero lo hemos escuchado alguna vez, que de Abraham, y que Dios cumple sus promesas, y que Dios es fiel, y que Él los guarda. Entonces, chicos, echemos manos de las promesas del Señor, busquemos las promesas de Dios y hagámoslas propias. Busquemos, no sé, en YouTube, en Google, promesas de Dios, y atesorémoslas en nuestro corazón para los días malos, para estos días que estemos enfrentando. Memoricemos, y Dios va a traer a memoria, Dios va a recordar esas promesas, y vamos a poder orar y pedirle a Dios de acuerdo a nuestras promesas. Vemos que Josafat oró de acuerdo, reconociendo a Dios, uno, reconociendo las promesas de Dios, dos, reconocer. Podemos darnos cuenta que la palabra reconocer es súper importante en este contexto. Podemos ver la mano de Dios que va a actuar. Reconozcamos, uno, a Dios sobre todo. Dos, que sus promesas nunca fallan. Él las cumple hasta el final. Chicos, y para avanzar, me gustaría el punto 2. Que viéramos el punto 2. Ya sabemos que él reconoció la grandeza de Dios y sus promesas. Y vamos a ver que es importante también recordar. Y vemos que Josafat reconoció y recordó algo súper importante. Si leemos el versículo 2, el 3, dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. O sea, tuvo miedo, tuvo temor, fue humano, un pueblo entero iba a venir contra él. Y también vemos que en el 12 dice: Dios nuestro, ¿acaso no nos vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarlos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. ¿Ven? Él recordó que era humano, recordó que necesitaba y dependía de Dios, recordó que tenía miedo, que muchas veces nosotros sentimos miedo, muchas veces sentimos desesperación, ansiedad por la situación que los rodea, pero recordemos en nuestras oraciones que Dios conoce nuestra debilidad. Dice su palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, que fue humano igual que nosotros. Y eso lo dice en el libro de Hebreos, que eso es algo que me impresiona a mí, que Él se compadece, porque Jesús fue humano, Jesús tuvo hambre, Jesús pasó necesidad, Jesús fue rechazado, a Jesús lo odiaron por hablar la verdad, pero Él nunca se detuvo. Reconoció ante Dios todo lo que le pasaba. Cuando oraba en el huerto de Getsemaní, reconoció la dependencia del Señor. Entonces, chiquillos, recordemos que necesitamos de este Dios, recordemos en oración, humillémoslos. Y también recordar que Dios responde. Y para eso me gustaría y que Dios escucha. Porque en el verso 15 vemos la respuesta de Dios.
En el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él, sobre Hazaziel, dice en el verso 4. Eso es importante también, chiquillo. El Espíritu de Dios vino sobre él. En el Antiguo Testamento no tenían el privilegio que hoy día tenemos de contar con la presencia de Dios 24/7. Sí, 24/7. Contamos con la presencia de Dios todo el tiempo Dios está ahí, todo el tiempo Dios está ahí, 24/7. Antes no, la presencia de Dios venía sobre alguien, pero muchas veces no se quedaba. ¿Por qué? Solamente Jesús pudo hacer que la presencia del Espíritu Santo se mantuviera sobre cada vida de nosotros, sobre cada creyente, sobre cada hijo de Dios, sobre cada bautizado, sobre cada uno que lo ha aceptado como su Señor y su Salvador. Chiquillo, es importante que comprendamos que Dios los escucha. Y dice así, en el verso 15, y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchenme tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Ni tú ni yo libraremos esta batalla, quizás contra el coronavirus, contra las circunstancias de nuestra vida que los rodean, que son adversas. Solamente junto al Señor libraremos esta batalla, solamente contra Él. Con Él la podremos librar. En oración, unidos como pueblo de Dios, reconectándolos con Dios y nosotros, cada uno, donde estamos, reconectémoslo, unámoslo, contactemos a alguien, no sé, a cualquiera de los chiquillos, no sé, Josué y Eddie, no sé, se me ocurre. Josué, Eddie, juntémoslo hoy día, tenemos 7 días a la semana, juntémoslo un día a la semana y oremos 10 minutos por lo que está pasando en el país. Chiquillos, necesitamos unir fuerzas como lo hizo Josafat. Unámonos en este tiempo tan difícil. Dice en el 17, en este caso ustedes no tienen por qué pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los salvará. Josafat le está diciendo: el Señor los va a salvar, Dios prometió. Entonces esto es importante. Dios responde nuestra oración. Quizás no lo vemos, pero quizás pidámosle oídos sensibles a Dios en este momento para poder oír, para poder escuchar su voz, para poder entender que Él responde, para poder entender que Él es el que hace, que Él es el que transforma. Si bien a veces es difícil tener paciencia, esperar, pero esperemos, chiquillos, humillémoslos, reconozcamos que necesitamos de Él. Y vamos a ver la respuesta de Dios en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, a nuestro alrededor. Quizás vamos a tener que lidiar muchas batallas y enfrentar muchas circunstancias adversas, como lo hizo Josafat con su pueblo. Pero no los detengamos de buscar.